Bueno, volvemos nuevamente a la transmisión en directo. Disculpen ustedes que tuvimos que salirnos de la transmisión. Bueno, para ayudar un poco a Rafael Simón Jiménez, que ha tenido algunos problemas allí técnicos y con la señal de internet. Esperamos que ahorita podamos sí lograr la transmisión, el contacto con Rafael Simón Jiménez. Recuerdo entonces, esta noche vamos a estar conversando con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, del nuevo Consejo Nacional Electoral, el historiador y dirigente político Rafael Simón Jiménez, que ya está por aquí, Rafael Simón Jiménez. Buenas noches, ¿cómo estás, Rafael? Mucho gusto, hermano. Placer estar aquí. Tú sabes ¿Me que yo no soy escuchas? millennial, entonces me ¿Logras cuesta la escucharme? tecnología un poco. Sí, bueno, Rafael, fíjate, nosotros comenzamos siempre de una vez, ¿no? Sin mucho protocolo, porque el tiempo aquí también es limitado. En esta serie de programas que hemos venido siendo especiales, donde hemos estado entrevistando a académicos, analistas políticos, economistas, buscamos darle a quienes nos ven una visión amplia sobre, primero, cómo llegamos a esta situación país. Y especialmente tú como historiador nos puedes dar luces interesantes sobre los factores que se conjugaron para que el país llegase a esta situación, para que llegáramos a la Revolución Bonita y bueno, y todo lo que ha transcurrido en estos 20 años. Por supuesto, amigos que nos están siguiendo, vamos a estar hablando del Consejo Nacional Electoral igualmente, pero vamos a comenzar por el principio. Entonces, te escuchamos perfectamente, Rafael. Mira, Venezuela vivió hasta 1958, 130 años de militarismo, autoritarismo, con algunos pequeños intervalos, por ejemplo, el polémico proceso cumplido entre 1945 y 1948. El sistema político que se instauró en Venezuela a raíz de la caída de Pérez Jiménez, conocido en unos casos como el espíritu del 23 de enero, que luego fue el pacto de punto fijo, y cuyo símbolo más protuberante fue la Constitución de 1961, creó un sistema político que tuvo una época de esplendor, de la que de alguna manera los de mi edad somos hijos de eso. Es decir, un país de oportunidades, de progreso, de bienestar, donde los partidos tenían credibilidad, donde la gente tenía fe en las instituciones, en la libertad. Era un bien demasiado preciado para los venezolanos. Ese sistema duró 40 años. Pero a partir de un momento, es muy difícil en la historia establecer un hito con precisión. Algunos dicen primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, otros dicen el Viernes Negro, otros dicen el gobierno de Lucinchi. La verdad es que el país comenzó a declinar en lo económico, comenzó a declinar en lo político, comenzó a declinar en lo social. Y no hubo capacidad de las élites de entonces, digo partidos políticos, digo empresarios, digo los trabajadores, los factores fundamentales de opinión, para reformar y actualizar ese sistema político, que era la manera de preservarlo. Se hicieron intentos, por ejemplo, la reforma constitucional que propuso el entonces senador vitalicio Rafael Caldera, antes de volver a ser por segunda vez presidente de la República, era una constitución más avanzada que la constitución de 1999 y por supuesto más democrática. Todos aquellos intentos se frustraron y el país además empezó a sufrir una terrible crisis económica. Primero fue el Viernes Negro, que implicó acabar con 30 años de estabilidad monetaria, y luego vino la inflación, el decaimiento. Venezuela comenzó a presentar unos cuadros de pobreza crítica muy grandes y la gente comenzó también a desconfiar de las instituciones fundamentales, de los partidos, de los dirigentes. La gente fue poco a poco demostrando una desafección y, como suele pasar con sociedades que pasan por esos largos periodos de problematización, la gente comenzó a buscar al garete distintas opciones. Acuérdate de lo que fue la victoria muy grande, por ejemplo, de la causa R en la alcaldía de Caracas. Acuérdate de lo que fue el fenómeno electoral de Andrés Velázquez en Guayana. Es decir, y el fenómeno después de Andrés Velázquez nacionalmente también, con la irrupción de la causa R como una fuerza muy importante. Ninguno de esos proyectos, digamos, lograron cuajar. Incluso la candidatura del doctor Caldera a la presidencia la segunda vez, que de alguna manera fue la expresión de un deseo de cambio profundo que luego se frustró o se quedó en el camino. Frente a eso irrumpe la figura de Chávez y con un mensaje
muy radical, pero que a su vez, fíjate tú el ingenio de Chávez, que más allá de lo maléfico o del resultado negativo que haya tenido, era un hombre muy astuto, al que yo por supuesto conocí mucho. Fíjate cómo Chávez, cuando sale de la cárcel, ojalá esto le sirva a mis amigos de la política hoy aquí en Venezuela, que estamos en este debate electoral. Cuando él sale de la cárcel, en 1994, amnistiado por Caldera, él se va a la calle y empieza a llamar a la insurrección y que las Fuerzas Armadas, llama a la abstención en las elecciones regionales de 1994, cuando Arias Cárdenas fue electo en el Zulia. Pero se da cuenta, quizás no él, sino sus asesores, entre ellos muy destacadamente Luis Michelena. Luis Michelena le hace ver las bondades que tenía la vía electoral para hacerse con el sistema sin necesidad de recurrir a la violencia, que seguramente como ahora no le iba a reparar ningún beneficio, ninguna cosa. En diciembre de 1997, en una jugada audaz que le cuesta la mitad del partido, la mitad del entonces MBR 200 se fue del partido porque no estaba de acuerdo con la línea electoral. Y Chávez, como tiene que hacer un dirigente, digo yo, como lo hizo Betancourt, voy a citar otro, Caldera, los grandes dirigentes, tomó una decisión sin fijarse en las encuestas, sin fijarse en el marketing político, simplemente con la convicción de que esa era la vía correcta. Te repito, a pesar de que le costó la mitad del partido, que era partidario de seguir en la insurrección, en la lucha armada, en toda aquella. Bueno, y eso le despejó una llegada al poder en muy corto plazo. Que se agotó el tema de las reformas políticas y que tiene que avanzar más hacia la consolidación de un modelo de hegemonía. Y es cuando se plantea, estas cosas los venezolanos no recuerdan, cuando se plantea, por ejemplo, la aprobación de las primeras leyes de primeras leyes habilitantes, donde habían temas como la tierra, como la ley de pesca, modificaciones hegemónicos, como el que Chávez quiso y como el que de alguna manera nos ha llevado a los 20 años. Hace falta que tú liquides todos los contrapesos. Para que una hegemonía pueda consolidarse, tú tienes que liquidar todos tus potenciales adversarios. Tienes que acabar a los partidos, tienes que acabar a los gremios, tienes que acabar a los sindicatos, tienes que achatar la sociedad civil, tienes que achatar la economía. Y Chávez lo podía hacer además porque Chávez le cambió el panorama petrolero internacional y se le fue el petróleo a 110 y a 120 dólares. Entonces, con la botija llena, Chávez se podía dar incluso el lujo de liquidar una parte de la economía privada interna e importar todo lo que tuviera que importar, además con dólares baratos. Esa fue la época, bueno, de bonanza que hubo en Venezuela y de la que todo el mundo terminó permeando. Es decir, bueno, los cupos de Cadivi, todas las bondades de ese tiempo, gente que se compró 2 y 3 carros, porque la verdad es que hubo una bonanza que de alguna manera se irrigó al conjunto de la sociedad venezolana, por supuesto, muy concentrada, porque este es un modelo muy raro. Este es un modelo que se dice comunista, pero que ha hecho inmensamente rico a los banqueros y inmensamente rico a ciertos poderes plutocráticos, además de las propias roscas de nuevos ricos que ha conformado el gobierno. Entonces Chávez, todo esto lo ha podido hacer Chávez además, porque ha tenido unos adversarios que por falta de capacidad, de talento, no han podido decodificar el fenómeno y el modelo chavista. Entonces lo han combatido. Un momentico allí, Rafael. Sí. Porque ahí ya estamos entrando entonces en nuestro segundo análisis, que es por qué la oposición o las oposiciones, contando desde la Coordinadora Democrática hasta el G4 o G3 o G2, ya no sé qué G es, no han logrado acceder al poder en Venezuela. Si bien a principios de estos 20 años, la oposición comparada con el chavismo y cuando Chávez estaba al frente era minoría, eso cambió radicalmente y quedó demostrado a partir del 2015. ¿Cuáles han sido, a tu criterio, esos factores que impiden que la oposición o las oposiciones hayan cedido al poder? Mira, una visión clara, en primer lugar, del adversario. Lo primero, cuando tú vas a una confrontación, hay una máxima de Sun Tzu, el clásico de la guerra, que dice: conoce a tu adversario tanto como a ti mismo y ganarás 100 batallas. Tienes que empezar por conocer a tu adversario. Y a partir del conocimiento del adversario, cuáles son las fuerzas del adversario. Y a partir de allí, desarrollar una política y una estrategia y coherente. Una estrategia que no esté sometida, como ha estado sometida a lo largo, por lo menos de los últimos 15 años, a los zigzag, a los ir y venir, a una especie. Yo siempre pongo el mito griego de Sísifo
rey que tú sabes que fue una gente que en la mitología griega, Sísifo era un rey griego que los dioses lo condenaron a cargar una piedra en una montaña y cada vez que iba por la mitad la piedra volvía abajo y él volvió otra vez y volvía la piedra abajo. Pues eso es exactamente lo que ha hecho la oposición en estos 15 años, porque no ha sido coherente. Nosotros, por ejemplo, el camino de la abstención es un camino que ya fue derrotado y ya fue recorrido, porque en el 2005 llamamos a la abstención después de la victoria de Chávez en el referéndum revocatorio presidencial y después la balanceamos, dijimos, este es el error más tremendo que ha cometido la oposición en toda su historia. Nos costó años reconstruir eso. Eso pasó por la candidatura de Manuel Rosales en el 2006, junto con Teodoro y con Teodoro, y un proceso lento y doloroso de acumulación de fuerzas que culminó en el 2015 con una victoria amplia, contundente, clamorosa en las elecciones parlamentarias. Y entonces allí, como Sísifo rey, entonces volvimos a agarrar la misma piedra. Nosotros habíamos dicho antes que la abstención era lo peor que se podía hacer y ahora volvemos otra vez a la abstención. Yo a la generación, a Guaidó, que es el exponente de esa generación, le reconozco mucha capacidad de lucha, mucha valentía, mucho coraje. Pero un amigo mío viejo, amigo digo yo, ya difunto y muy conocido en Venezuela y muy reconocido, Teodoro Pekov, me decía a mí, yo me vinculé con Teodoro casi desde niño, decía que para que un político fuera efectivo tenía que combinar el cerebro con las cosas, con la voluntad que él identificaba de la cintura para abajo. Si no hay una sintonía entre esas dos cosas y tú eres puro cerebro y no tienes coraje, o eres pura voluntad y no tienes cerebro, el resultado no tiene que ser distinto al que se ha producido en Venezuela en todos estos últimos años. Es así. Y así, sin duda. Mira, Rafael Simón Jiménez, bueno, tú eres un hombre con mucha experiencia en el mundo político, estuviste en el MAS, has fundado partidos políticos y bueno, sabes desde adentro cómo se mueve la política y también sabes el pensamiento de nuestros políticos, ¿no? De nuestra dirigencia. Fíjate, en este momento el país está patas arriba, como diciéndolo popularmente, con las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia. La primera es el nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral, lo que muchos están criticando fuertemente y dicen que es inconstitucional. Bueno, yo particularmente no me meto en esas profundidades porque no soy constitucionalista, entonces no tengo los elementos para discutir eso, pero sí es cierto que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia era previsto que sucediera, puesto que en los 5 años de ejercicio de la Asamblea Nacional actual no se nombró al nuevo Consejo Nacional Electoral. Recordemos en el 2016, cuando faltaron 3 diputados de un nuevo tiempo y que no se dio el quórum para nombrar en ese momento al nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero no solo eso, sino que el año pasado, cuando se reincorporó el PSV, en los últimos meses del año, ni siquiera colocaron en la agenda de debates de la Asamblea el tema del Consejo Nacional Electoral. Y este año, entonces, la excusa fue la pandemia. O sea, que todo conllevó a que el Consejo Nacional, a que el Tribunal Supremo de Justicia llegara y se viera en la necesidad de nombrar a ese nuevo Consejo Nacional Electoral, del cual tú eres ahora representante y eres vicepresidente. Bueno, tú me has ahorrado buena parte de la explicación. Parece que yo fuera que te estuviera interrogando a ti, ¿no? Pero es que es impecable lo que tú has explicado. Es impecable lo que tú has explicado. Estoy aprendiendo de Kiko Bautista. Estoy aprendiendo las malas mañas de Kiko, que no deja hablar a su invitado. No, pero es que me parece impecable. Porque tú sabes cuál es el problema. Cómo se manipula aquí a la gente con la desinformación. Entonces, si la gente no sabe, todo eso que tú estás contando, la gente lo que percibe por las redes, por el manejo que los radicales hacen de todos esos medios tecnológicos, es que aquí hubo un delito de lesa democracia con el nombramiento de este Consejo Nacional Electoral. Resulta además, es lo que yo voy a añadir a tu explicación, que se han nombrado 3 consejos nacionales electorales bajo ese mismo procedimiento y nunca la oposición dijo nada. Cuando se nombró en el 2003, que yo era parlamentario y tuve bastante que ver con eso, que se nombró el Consejo Nacional Electoral, donde tuvo Ezequiel Zamora y tuvo Zoella Mejía,
La oposición le pareció chévere. Ahora, ¿por qué le pareció chévere? Porque en ese momento la oposición tenía una gran fuerza en la calle y aspiraba a revocar a Chávez en el revocatorio. Entonces le pareció que aquello era impecable. Nadie fue capaz de decir nada sobre ese procedimiento. Y luego, como bien lo apuntas tú, en el 2016, por incapacidad, y no incapacidad, por rivalidades y por peleas subalternas, el comité de postulaciones, que yo no me acordaba, pero me lo han recordado, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, yo no me acordaba que Juan Guaidó presidía ese comité de postulaciones, que no presentó los candidatos, porque era una renovación parcial del CNE, no era el nuevo CNE. Poco a poco he ido reconstruyendo el asunto, porque uno tampoco tiene, yo soy memorialista y soy historiador, pero tampoco tengo un cerebro en la cabeza, ni una computadora en la cabeza. Pero poco a poco la gente te va dando a ti datos, y entonces tú vas reconstruyendo cómo son exactamente las cosas. Se perdió la segunda, en esa oportunidad se iban a nombrar 3 rectores, solamente, porque eran los que tenían el periodo vencido. Bueno, el comité de postulaciones no presentó el informe, y al final, por cierto, yo dije que tú y me aclaró el tema. Me dijo, mira, Rafael Simón, eso de la sesión que no fuimos, eso fue un señuelo. La verdad verdadera es que el comité de postulaciones presidido por Guaidó le tocaba presentar el informe el 4 de diciembre y llegó el 15 de diciembre y no lo presentó, y ahí fue cuando el Tribunal Supremo decretó la omisión legislativa y nombró solamente al rector Rondón. Y nadie dijo ni pío, ni siquiera ellos, porque sabían cuál era el origen de la omisión. Ahora la gente plantea, por eso te digo, es una manipulación de la verdad. Si tú pones la verdad sobre la mesa, cada quien tiene derecho a hacerse su propio juicio. Uno pensará en una cosa, otro pensará en otra cosa. Lo que no puedes tú es mentir, lo que no puedes es sustituir la verdad por una manipulación o por una visión parcializada. La Asamblea Nacional que preside Guaidó no tiene los votos para elegir. No solamente fue todo ese manguareo, vamos a utilizar una palabra bien criolla, que hicieron, que tú bien has retratado 4 años y medio sin elegirlo, se reincorpora. Mira, la reincorporación de los diputados de Quinta del PSV fue un milagro prácticamente, que se logró a través de la negociación política en la mesa. Tú sabes lo que es que 55 diputados fueran allí. Rafael, y una cosa importante es que ninguno hoy puede alegar que hubo saboteo por parte del PSV, porque en ningún momento hubo denuncia respecto a eso. Mira, fueron mansitos, increíble. Fueron los diputados del PSV y se sometieron. Y entonces empezaron a insultarlos, que por qué venían ahí, que unos eran diputados, que otros no eran diputados, en vez de haber aprovechado aquel momento para haber hecho un gran acuerdo político que condujera a un CNE, yo no sé si más equilibrado que esto, pero seguramente si lo nombraba la Asamblea, habían menos dificultades, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. Hubiera podido nombrar a Guaidó, porque la Asamblea de Guaidó quedó muy menguada después que los diputados estos, encabezados por Luis Parra, bueno, quebraron la mayoría o montaron una mayoría par. Entonces, quienes sostienen eso, por eso te digo, hay 2 maneras. Esta mañana comentaba yo con alguien que yo a lo largo de mi vida, imagínate tú cuántas polémicas, cuántas acusaciones, cuántos señalamientos, pero yo soy indulgente con el que repite una cosa sin saberla, ¿no? Porque la gente, bueno, hay una versión, ese Rafael Simón Jiménez está impuesto por el gobierno, y la repite sin saber. Al que no acepto yo es la calumnia deliberada, el que sabe que está mintiendo deliberadamente, con algo. No te estoy oyendo. Ajá, ahora. Sí. ¿Me estás escuchando? Ajá. Ahora sí, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Bueno, continúa, por favor, Simón. No, ya había terminado con esa parte de la explicación. Ajá. Bueno, fíjate, es importante lo siguiente. Tú estás ahora en una responsabilidad muy grande, pero bueno, dicen que Dios no le pone carga que no pueda llevar a quien no pueda, ¿no? Y que el llanero del compromiso, del tamaño del compromiso que se le presenta. Así. Ahora, ¿qué elementos se necesita a tu juicio para que en el Consejo Nacional Electoral se hagan las cosas bien hechas y se cree confianza en el país? Mira, en la sentencia que designó a los rectores, a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral,
están quien se lea. Es casi una ociosidad leérsela, porque es una sentencia muy extensa. Pero allí mismo, en el texto del accedido, llevó tarjeta. Los partidos se repartieron, como suelen hacerlo, se repartieron los curules, se repartieron los puestos. Pero allí lo que prevaleció, y por eso se pudo ganar, fue la unidad. La victoria de 2015 es una victoria de la unidad. Exactamente, es así. Y por cierto, que veníamos del 2014 terrible de las guarimbas y logramos superar eso. Y a pesar de ese momento terrible, se logró conformar pues, esa alianza perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y íbamos muy bien por allí hasta que, bueno, nuevamente los sectores extremistas tomaron la batuta de la oposición y nos han llevado por este camino tortuoso. Ahora, Rafael Simón Jiménez, con tu experiencia y el conocimiento de los partidos políticos y de la dirigencia actual, ¿cuál es el camino que tú crees que al final transitemos? Que es una especie de referéndum para que los venezolanos digan cuál es la vía, para que los venezolanos expresen el cómo quieren buscar la salida a esta situación, si por la vía del extremismo o por la vía democrática de la diplomacia, del diálogo, de los acuerdos y del voto. Mira, es que cuando tú eres dirigente, y esto también es del ABC, esto no que voy a decir, no es que descubrir la pólvora o nuestro labio hoy, tú estás obligado a tener la responsabilidad de decirle a tus seguidores cuál es la vía. Tú puedes decir, no voten, pero tienes que decirle cuál es la salida. Porque entonces la salida es quedarse en la casa, la salida es que esto se prolongue por muchos años. Yo digo, mira, y esto lo digo, la gente a veces creerá que eso es echadera de broma mía o ganas de citar anécdotas. Yo me veo retratado en esos viejitos cubanos allí, harapientos, desconsolados en el malecón de Cuba, mirando, famélicos, mirando al horizonte, esperando el barquito que le dijeron en 1959 que venía a salvarlo, el US Army, y están esperando los 70 años después. Entonces, o los venezolanos nos activamos, nos movilizamos, salimos a la calle, porque además, esto es un juego complejo. Esto no es solamente la vía electoral. Lo que tiene que hacer la oposición es colocarse en todos los escenarios de la lucha, en la lucha parlamentaria, en la comunidad internacional, en el espacio social, en las reivindicaciones, en el sector sindical. Eso es lo que tiene que hacer, pero eso es lo que no hacen. Ellos son hábiles en las redes sociales. Ese es prácticamente, alguien decía, bueno, Kiko, amigo tuyo y mío, que ellos están reducidos al... Ese es su campo de batalla, el espacio de batalla. Y entonces abandonaron los barrios, abandonaron los sindicatos, abandonaron los espacios de la lucha social. Se olvidaron del sufrimiento de la gente. Porque es que los políticos tienen una agenda que no tiene que ver nada con la gente. La gente se está muriendo del embate de la pandemia, de la hiperinflación, de la crisis de los servicios públicos. Y estos señores debatiéndose si el G4 es más grande que la mesita o la mesita es más grande que el G4. Entonces, ¿cuándo se van a volver a sintonizar con la gente? ¿Cuándo? Mira, el afecto de la gente. Venezuela tuvo dos grandes partidos en la democracia antes de la llegada de Chávez al poder. Acción Democrática, por ejemplo, es un gran partido hoy puesto en la picota por esta decisión judicial. Acción Democrática, chicos, fue un partido sembrado en los tuétanos del pueblo venezolano. Acción Democrática era el primer partido que se hizo grande porque sus dirigentes eran vistos como los interlocutores, como los alceas del reclamo popular. Ahora estos quieren ser en la vida y el tiempo que tengo en la política. Lo ideal de uno es que estas nuevas generaciones hubieran sabido de verdad asumir el rol que le correspondió, como lo asumió la generación de 1810, la generación del 28, la generación del 58, la generación del 68. ¿Qué más quiere uno que estos jóvenes, que además tienen mucho coraje, porque hay que reconocerles el valor, el coraje, el desafío que tienen, que hubieran podido entender y no hubieran caído ni en los errores, ni en los dogmas, ni en la repetición de los mismos errores? ¿Y cómo estamos otra vez? Sí, aquí estamos. Sí, bueno, es la maravilla de Internet que tenemos aquí en Venezuela. Igual que todos los servicios. Cada día peor. No se puede hacer mucha gracia. Bueno, Rafael, sí, vamos a finalizar ya entonces esta conversación muy grata, por cierto, muy agradable, y la cual nos da luces, que es lo que queremos sobre, bueno, eso de cómo llegamos aquí. Es importante que lo sepamos, sobre todo las nuevas generaciones,
que crecieron con